Para entender la actualidad, estás en Ahora es Cuando. Este es el análisis político con Rodrigo Bravo. ¿Qué tal, Rodrigo Bravo? ¿Cómo te va? Con un poquito de sueño, Juan Manuel, hoy día, pero ya es viernes. Espero que sea un viernes... No lo voy a decir porque después siempre lo mufo, pero un viernes tranquilo para todos los que estamos aquí y para su gente. Aquí se toman la cabeza en el Switch porque esa frase no se dice, pero bueno, tenemos ganas siempre. Oye, Juanma, ayer tuvimos la candidata en esta ocasión, Janet Jara, estuvo presente en nuestro programa de política en Mega Noticias, y con un desempeño, te diría yo, muy fiel a su estilo, con un tono muy agradable, sorteó la dificultad que tiene las distintas instancias que provoca el programa, tanto desde de la reacción de la ciudadanía, las inquietudes de la ciudadanía en nuestro segmento Hasta Cuándo, y donde salieron un par de noticias que han marcado un poquito la agenda durante esta mañana. Respecto, por ejemplo, al estado de excepción en la Araucanía, se distancia de la decisión que tomó el presidente Gabriel Boric al iniciar su mandato, que era terminar con el estado de excepción en esa zona, y ella dice que si eventualmente es la presidenta de la República lo va a mantener. No le gustaría desescalarlo, dijo ayer la candidata del Partido Comunista. Y eso, de alguna manera, empieza a enmarcarse en este tono que uno ha podido analizar durante la semana de distanciamiento con el gobierno, que por lo que he reporteado no está orquestado, aunque digan lo contrario en sectores de la oposición. Pero lo que está intentando hacer Janet Jara, a mi juicio, durante estos últimos días es intentar crecer más allá de la primera vuelta, que la tiene en una muy buena posición, eventualmente en un primer lugar de pasar a la segunda vuelta, pero con la dificultad que al menos manifiestan todas las mediciones que hoy día conocemos, que en segunda vuelta ella no es competitiva y es derrotada tanto por José Antonio Kast, por Evelyn Matei, en algunos casos empatada con Johannes Kaiser, dependiendo de la encuesta que miremos, y cerca de Franco Parisi. Y ayer creo, Juanma, que en su desempeño en el programa mostró esas herramientas que ella tiene que van más allá a apelar a la emoción, creo yo, y conociendo a la candidata con mucha espontaneidad. Esta no es una puesta en escena preparada, sino que si uno la conoce un poquito, se da cuenta que ella tiene este tono de manera espontánea y natural. Otras frases que marcaron el programa de anoche tiene que ver con la ley de aborto, porque ella confirmó que está a favor de la despenalización del aborto, pero no de la legalización. Dijo ella, al no penalizarlo, se convierte en una prestación de salud que debe proveerse. Parte de las frases de ayer en una semana, Juanma, en que estuvo marcada por muchos versus. La propia Janet Jara la podríamos poner esta semana en el versus con el gobierno, como yo se los comentaba, y en particular el versus con Carlos Montes, que marcó los primeros días de esta semana con bastante dureza a raíz de la entrevista de Carlos Montes el día domingo en Estado Nacional. Así es. Pero que se viene arrastrando de las críticas que ella misma hizo a la reconstrucción. Y ahí, por lo que yo he podido reportear por parte del entorno a ella, está definido una estrategia de empujar cierto distanciamiento, y el hecho de la reconstrucción en Valparaíso es algo que no debería terminar por estos días, sino que podría dar algunos pasos adelante la propia Janet Jara. Versus al otro lado también, Juanma, y hace poquito, al llegar a un seminario, al seminario en que no fue José Antonio Kast, que dijo que no iba a ir, llegó Evelyn Matei, en este otro verso que les digo, que es Kast Matei, en la pauta de Chile Mujeres, y estaba Luciano Cruzcoque, parte de su comité político y vocero de la candidatura, y al recibirla le dice, qué bueno que te atreviste a venir. Por supuesto, en relación a José Antonio Kast, que no va a ese seminario, y que esta semana la estrategia de Matei ha sido directamente emplazar a José Antonio Kast por su no participación en algunos espacios periodísticos y foros. Yo decía el otro día, y no le gustó mucho el comando de Evelyn Matei, que sí es efectivo que José Antonio Kast responde preguntas de la prensa todos los días lunes y que ha participado de varios foros. Evidentemente no ha ido a algunos, pero ¿cómo no ha ido Janet Jara? ¿Cómo no ha ido Evelyn Matei? Y cómo los otros candidatos han reclamado que no los han invitado. Pero el versus de Matei tiene, y lo conversabas tú con Carlos Maldonado, una estrategia de apuntar a ese voto más duro,
de rajuñarle electorado al candidato del Partido Republicano y del Partido Social Cristiano. No hay que olvidar que son dos partidos los que están detrás de él. Y con un fondo que también va a apuntar que José Antonio Kast es un candidato que va a gobernar, si es que eventualmente gana, con un sector muy pequeño de la política. No está dispuesto, dicen ellos, a hacer crecer la coalición, pese a que José Antonio Kast ha dicho en todos los tonos que va a apoyar a Evelyn Matei en segunda vuelta, Juanma, pero Matei sigue sin decir si lo va a apoyar o no. Esto va a ser bien heavy, porque si José Antonio Kast pasa segunda vuelta, vamos a ver un quiebre en Chile, vamos. Claro, y en esta coalición nueva, porque Demócratas me imagino que no va a estar dispuesto, de hecho no estuvo dispuesto, por lo que reporteamos en su minuto, de formar una lista en común con el Partido Republicano. Amarillos que apoya a Evelyn Matei, me cuesta mucho creer que vaya a apoyar a José Antonio Kast. Evópoli, a quien su presidente le duele la guata apoyar a José Antonio Kast, lo dijo acá hace un tiempo, se refirió a esa declaración un día que nos tocó entrevistarlo con Matías de la Maza. Y sectores de Renovación Nacional y la UDI creo que han marcado puntos que la distancian de Evelyn Matei, lo que le está generando un conflicto interno también. Ayer conversábamos con Diego Chalper en el podcast Con Permiso, que ya está disponible en YouTube y en Spotify, lo pueden escuchar. Y él decía no entender por qué se ha tomado esta estrategia y de frente no compartirla, porque cualquier figura de oposición hoy día, Juanma, tiene que apoyar a quien intente derrotar a la candidata del Partido Comunista y una coalición, por supuesto, mucho más amplia que incluye la democracia cristiana, Janet Jara. Muy bien, pues 8